Orando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 16 de junio. La palabra de Dios debiera ser el fundamento de la edificación del carácter. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel 1, 12 y 13. Mis hermanos, Daniel no protestó, no se rebeló, no predicó, propuso una prueba. Esa es la diferencia entre una convicción madura y una reacción impulsiva. La fe verdadera no teme a ser examinada, mis hermanos. Debemos de tener eso en mente. Quien construye su vida sobre la palabra de Dios no le huye a la prueba, sino que la invita. Párrafos 1 y 2. Daniel mantuvo una correcta relación con Dios, como también con las circunstancias y oportunidades exteriores. Fue llevado cautivo a Babilonia y junto a otros fue sometido a un entrenamiento a fin de prepararlo para ocupar un lugar en la corte del rey. Allí se les designó su comida y su bebida, pero leemos que él decidió no contaminarse con la carne del rey ni con el vino que bebía. Al dar este paso, Daniel no actuó en forma imprudente. Le dijo a Melzar, quien estaba a cargo de él y de sus compañeros: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. En estos párrafos, mis hermanos, nosotros podemos ver cómo Daniel manejó su fe en medio de un sistema diseñado para borrarla, para que su fe pudiera ser deshacida, ¿no? Estar en Babilonia, mis hermanos, no era opcional para Daniel, no era que si yo quiero, que si quiero, no. Pero cómo vivir en Babilonia sí lo era. Lo notable, mis hermanos, no era solo que se negó a contaminarse, sino cómo lo hizo, con una inteligencia, con respeto y sin crear conflicto innecesario. Pidió una prueba de 10 días, ¿no? Como ya nosotros sabemos la historia. No exigió, no amenazó, solamente confió, mis hermanos, en que Dios respaldaría su obediencia con resultados visibles. Y así fue. Al final de los 10 días, su apariencia era superior a las de lo que habían comido del banquete real. Y la comida del rey, mis hermanos, estaba contaminada por carne y un sinnúmero de cosas. Y Daniel eligió la dieta original: legumbre, agua, hojas. Eso eligió Daniel por 10 días. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, mis hermanos. Porque hay en ese capítulo, mis hermanos, hay una enseñanza para nosotros. El Señor quiere llevarnos al designio original, mis hermanos, que nos podamos alimentar de legumbre y todo lo que fue diseñado para cada uno de nosotros, para que así nuestro cuerpo, mis hermanos, se puedan ver más robusto que lo de aquellas personas, mis hermanos. Y nosotros, como pueblo que tenemos la verdad presente, mis hermanos, debemos de prestar atención a las enseñanzas que el Señor nos manda a través de sus profetas, ¿no? Y las escrituras lo confirman en 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. Mis hermanos, la obediencia a Dios nunca nos pone en desventaja, aunque en el momento parezca lo contrario. Párrafos 3 y 4. Al hacer esto, Daniel y sus compañeros dieron un paso más. Ellos no escogieron
como amigos aquellos que eran agentes del príncipe de las tinieblas. No se unieron a la multitud para hacer el mal. Conquistaron la amistad de Melzar y no hubo fricción entre ellos. Acudieron a él en busca de consejo y al mismo tiempo lo educaron con la sabiduría que poseían. Era el propósito de Dios que estos jóvenes llegasen a ser canales de luz en el reino de Babilonia. Satanás estaba decidido a desbaratar este propósito. Trabajó en las mentes de los jóvenes que habían rehusado ser representantes de Dios, despertándoles celos hacia Daniel y sus compañeros. Ante la sugerencia de Satanás, tramaron planes para entrampar a aquellos que estaban haciendo progreso constante y rápido en el conocimiento. Y aquí vemos, mis hermanos, que su firmeza no lo aisló. Al contrario, mis hermanos, lo convirtió en una influencia, la cual era el plan de Dios, ¿no? Daniel y sus compañeros, mis hermanos, eligieron con cuidado sus amistades, mis hermanos. No se encerraron en una burbuja religiosa, ganaron la confianza de Melzar, su guardia, ¿no? No con imposición, sino con sabiduría, la cual provenía de lo alto. ¿Y qué hicieron? Lo educaron sin humillarlo. Eso es carácter formado, mis hermanos, en la palabra. No hace ruido, pero transforma el ambiente. Sin embargo, mis hermanos, ese mismo progreso los convirtió en blanco. Satanás despertó celos entre los jóvenes y comenzaron los intentos para hacerlo caer, según lo que acabamos de leer. Y la palabra de Dios en Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida, mis hermanos, bien edificada sobre la palabra iluminada, y eso, mis hermanos, siempre incomoda a las tinieblas. Así que debemos mantenernos donde el gran jefe, donde el gran protector nos pueda ver. Últimos párrafos. Satanás trató de lograr la destrucción de ellos. Ellos habían hecho un estudio fidedigno de la palabra de Dios, porque lo que estaban en condiciones de conocer la voluntad divina. Por fe creyeron que aquel a quien servían les habría de dar a conocer su voluntad, y en respuesta a su fe, Dios les abriría su palabra, haciendo de la palabra de Dios su texto, considerándola como el fundamento sobre el que debían construir el carácter. Solo contaban con el Antiguo Testamento. Con frecuencia, Satanás arroja densas sombras sobre el sendero a fin de obscurecer la visión de la luz divina y empañar la fe y la confianza en Dios. Pero ellos no habrían de rendirse, y el Señor les dio sabiduría y poder para que prevalecieran con Él en oración. Y finalmente, mis hermanos, podemos ver cuál era el secreto real detrás de la fortaleza de estos jóvenes, ¿no? Cuando Satanás intensificó sus ataques, ¿no? Daniel y sus compañeros no recurrieron a una estrategia humana, nada de eso, nada por el estilo, ¿no? De lo contrario, recurrieron a la palabra, mis hermanos, a las santas escrituras, mis hermanos. Habían hecho ellos de la escritura su texto de vida, según lo que acabamos de leer. El fundamento sobre el cual construían cada decisión, cada respuesta, cada actitud. Y lo más interesante es, mis hermanos, que ellos solo tenían el Antiguo Testamento, pero lo habían estudiado con tanta profundidad a su corta edad, mis hermanos, que conocían la voluntad de Dios antes de que llegara cada prueba. Y cuando las sombras se esperaron, no se dieron. El Señor les dio sabiduría y poder en respuesta a su directa fe. Y las escrituras, mis hermanos, lo afirman en Salmo 119:11. En mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra usted, mi Señor. La palabra, mis hermanos, guardada en el corazón, es el arma que ningún ataque de Satanás
puede desarmar. Y mis hermanos, quiero decirles que Daniel vivió en la Babilonia más poderosa de su tiempo y no fue corrompido. No porque fuera perfecto, sino porque había edificado su carácter sobre algo que Babilonia, mis hermanos, no podía tocar: la palabra de Dios, mis hermanos. Y es un consejo para cada uno de nosotros hoy en día. Hoy vivimos rodeados de nuestras propias Babilonias, mis hermanos. Pantallas, presiones, filosofías, redes, un sinnúmero de cosas, mis hermanos, que compiten con la verdad. Y la pregunta, mis hermanos, del millón es: ¿sobre qué estamos edificando cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿Será que estamos edificando como Daniel lo hizo? Y por eso, mis hermanos, les invitamos a que nos acompañen cada mañana a seguir construyendo sobre el único fundamento que no cede. Y con este pensamiento en nuestro corazón, mis hermanos, arrodillémonos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor, que su palabra no sea algo que leamos, sino el fundamento sobre el que tomamos cada decisión. Como Daniel, danos, mi Señor, la valentía de vivir lo que creemos con inteligencia, con paz y sin tener alguna vergüenza, ¿no? Que nuestra vida sea evidencia de que edificar sobre su palabra produce resultados que el mundo no puede explicar. Ayúdanos a ser un ejemplo para aquellas personas que nos ven y que nosotros podamos ser un ejemplo y podamos reflejar su carácter. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.